versículo 3. Y bueno, la idea de esta reunión, ahora, aunque es un congreso de varones, pero hay un enfoque aquí para liderazgo, ¿sí? Para pastores, hay algunos pastores que nos visitan y muchos que están escuchando alrededor del mundo la señal en vivo. Entonces, y bienvenidas las mujeres, ¿verdad? También. Acá a este lado hay los que son los estudiantes de la escuela bíblica. Entonces, yo quiero hablarles sobre el ejemplo de un verdadero ministro del evangelio o de un verdadero líder, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, versículo 3 en adelante. El ejemplo de un verdadero ministro del evangelio. Dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El ejemplo de los varones, de los hombres, de los pastores que ministran, sirven, apoyan, asisten en una iglesia es muy importante, muy importante. Y vamos a aprender 7 principios que nosotros debemos incorporar o desarrollar en nuestra vida como varones, como esposos, como empresarios, como pastores, como líderes, pero sobre todo hay un enfoque en el liderazgo espiritual, ¿sí? Pero que se aplica a todas las áreas de la vida como varones, y son 7 cosas para que las anoten. La número 1, debemos de tener buenas intenciones. Número 2, debemos de tener buenos propósitos. Número 3, debemos de ser sinceros. Número 4, debemos desarrollar humildad. Número 5, buen trato a los demás. Número 6, debe haber una entrega y dedicación. Y número 7, debe haber una buena conducta. Entonces vamos a ver en el ejemplo de Pablo, que acabamos de leer, estos 7 principios, ¿sí? Para un liderazgo dentro de la iglesia o una formación como varones. Y bueno, las mujeres también están incluidas aquí. Vamos a ver el número 1, que son las buenas intenciones. Cuando se habla de buenas intenciones aquí en la Biblia, como vamos a estar notando, habla de un actuar de manera franca y transparente, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos de desarrollar en nuestro interior. En 1 Tesalonicenses 2:3
ahí Pablo nos habla precisamente de las buenas intenciones que él tenía, pero vamos a ver el texto para poder escudriñarlo y sacarle allí el alimento espiritual. 1 Tesalonicenses 2:3 dice: porque nuestra exhortación o nuestra animación o reprensión, etcétera, dice, no procedió, o sea, no tuvo su origen en el error. Aquí en la palabra error es la palabra clave y viene del griego plane. Y esta palabra tiene varios significados y entre otros significa intención engañosa, significa intención fraudulenta. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es: nuestra exhortación a ustedes a que sigan al Señor, a que amen a Dios, servir en la iglesia, etcétera, no procedió, no tiene su origen en una intención engañosa. Yo no tengo intenciones fraudulentas, de fraudear a la gente, de mentirle a la gente, de engañar a la gente. No. En Efesios 4:14, ahí está hablando de que el equipo, el grupo de líderes, de ministros, están para edificar, para perfeccionar a los santos, para que estos hagan la obra del ministerio, para llevarlos hacia la madurez. Y el versículo 14 de Efesios 4:14 nos dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, hablando en la vida cristiana, hablando como pastor, como líder, porque una persona fluctuante es la que hoy sí, mañana ya no, hoy está así bien fogoso, es puro emocionalismo, está muy fogoso y ya al otro día quiere tirar la toalla y dice, no, ya voy a dejar la iglesia, no agarren la onda los hermanos, cosas de esas, ¿no? Entonces el propósito es para que crezcamos, pero la intención, está hablando Pablo de la buena intención, no procedió de ninguna tranza por allí, para nada. Entonces sigo leyendo Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjese, soplan doctrinas de todo tipo en este tiempo, ¿sí? Y muchas de ellas son doctrinas de demonios, pero siempre han soplado las doctrinas diversas y falsas. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo quiero que usted note y se ponga bien listo, varón, porque aquí está hablando de viento de doctrina que la gente recibe porque es fluctuante y no tiene discernimiento y no son enseñados en la palabra de Dios, pero habla de que son estratagemas de hombres. Aquí la palabra a estudiar es la palabra estratagema. En el griego es una palabra bien interesante, es la palabra kubeia, que significa cubos, pero es una alusión a los dados, porque los dados son cubos, con los que se juega, ¿sí? Y significa dados cargados. Ahora, ¿qué alude o qué entiende usted cuando dice dados cargados? O sea, que hicieron trampa, ¿sí?, en los dados y los cargaron a favor del jugador, para que cuando la gente va a los casinos, que hoy están de moda, aquí en México, en muchas partes del mundo es común, entonces el jugador de dados están cargados a su favor y cada que los tira, hace trampa para ganar. Por eso dice que que Dios quiere que no seamos fluctuantes. Hay varones ya con el bigotote así y pelo en pecho y son tan fluctuantes en las cosas de Dios, de verdad, que da pena. Pero lo más triste es líderes que lideran la iglesia, pastores o copastores o qué sé yo, que son muy fluctuantes y son llevados por todo viento de doctrina, no están sólidos, no están firmes. Y no disciernen que dentro de la iglesia hay gente metida como en los casinos que están para transearse a la gente. Y todo lo que enseñan, todo lo que hablan son dados cargados para aprovecharse de la gente. Dice el versículo que para engañar, fíjense.
Y eso no es allá en el mundo, hermanos, abran los ojos, es dentro de la iglesia. Ahora, es muy posible que aquí haya alguno de esos que trabajan en los casinos, que se transan a la gente, porque los casinos están diseñados para robarse a la gente. Tú dices, ¿cómo es posible que el gobierno permita los casinos? Es increíble cuando se sabe que despelucan a la gente y luego les producen una adicción. Y ahorita hay una adicción a las doctrinas diversas que les gusta a la gente, y estos jugadores con sus dados cargados engañan, dice, y emplean con astucia las artimañas del error, o sea, del engaño, del fraude. Y eso es bien lamentable. Por eso, varón, mira, todas tus intenciones, y pastor, deben de nacer en el corazón, pero de un corazón limpio. ¿Escucharon eso, varones? Porque si no, hasta tu esposa te la vas a transear. Hasta tu esposa le vas a quitar lo que le pertenece. Todo es a tu favor, y aún a tus hijos los despojas de muchas cosas que les pertenecen como hijos tuyos. Entonces seguimos ahí en el versículo, en 1 Tesalonicenses 2:3, nuestra exhortación no procedió de error, dice, ni de impureza. Aquí la palabra impureza significa intenciones sucias o inmorales. Dice, no, dice, mi predicarles a ustedes el evangelio no tenía ninguna otra intención, no había intenciones sucias o inmorales. Dice, ni fue por engaño. Y aquí la palabra engaño en el griego es dolos, que significa señuelo, carnada, truco, mentira. ¿Para qué es una carnada? Usted va a pescar y según lo que quiera pescar hay carnadas, ¿no? Este es para tal pez, este es para tal pez, este es para esto, es para el otro. Y el señuelo, la carnada, es algo... Hace poco estaba ya en un lago por Carolina del Norte y estaban pescando allí y me dijo una hermana, ¿quieres pescar? Le digo, pues, no, a mí me gusta estar pescando pero tranquilo y ahorita llevo prisa y no se puede. Y le digo, ¿qué peces hay aquí? Ya me dijo, y entonces me saca los señuelos, las carnadas, y dice, mira, este es para la lobina, esto es para no sé qué, este es para no sé qué, y son diferentes, y eran todos de plástico. Y así están hoy. Hoy hay hombres y ministros falsos, yo lo asevero así, que ellos engañan con una carnada de plástico. Utilizan trucos y mentiras. Varones, nunca le echen mentiras a su esposa. Ayer Roberto nos habló de que si nosotros guardamos la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a ser bien, ¿qué? Bendecidos. Desobedécela y no viene la bendición. Entonces sí está condicionada la obediencia, las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Entonces, a veces tú quieres que Dios te bendiga en tu trabajo y le echas mentira a tu esposa. Y te manejas con dolo, ¿sí? Tiras carnadas, haces trucos, mentiras, y ¿sabes una cosa? Si eres cristiano, si eres un pastor cristiano, no tienes que andar viendo a ver qué señuelo le tiras a la gente para pescarla, ¿me explico? Para atraerla y cuanta cosa, no. Fíjate, eso es lo que hace precisamente Satanás. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11:3. Aquí Pablo les está hablando a los corintios que precisamente habían sido engañados con dolo, con un truco, con un señuelo. 2 de Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Aquí la palabra engañó es dolos, o sea, le puso un señuelo, una carnada, le dijo una mentira. ¿Cuál era la carnada? Si tú comes de este fruto, serás igual a Dios. Es una carnada, es un truco, es una mentira, es un señuelo, y apeló a algo que en ese momento no existía en el corazón de Eva, que era la codicia. ¿Sí? Pero en ese momento, entonces dice que con su astucia, o sea, astutamente,
Y esa astucia es la misma que utilizan los falsos hombres, o sea, que no son hombres, son mentirosos, son mala onda, o los falsos pastores, los falsos ministros, o sea, con astucia engañan. Dice, sigo leyendo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, está hablando sentidos espirituales, vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? Extraviados, significa desviados, ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchos hombres, mucha gente que asiste a las iglesias, pero como Dios conoce los corazones, Él sabe que no todos tienen sus sentidos sinceramente puestos en la fidelidad a Cristo. No, porque hay mucha gente que se acerca por distintas motivaciones, malas intenciones, o hay gente definitivamente que tiene buenas intenciones. Aquí el punto es que tú debes de procurar que en todo lo que haces en tu vida debas tener buenas intenciones. O sea, ¿por qué hago lo que hago? Si yo invito a comer a aquella persona, ¿por qué es? ¿Para sacarle algo o simplemente porque quiero compartir lo que Dios me ha dado? Y ahí ya nos llevaríamos casi toda la enseñanza, en las buenas intenciones. Sigo leyendo allí en 2 Corintios 11, el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate, Pablo aquí, el tono de estos versículos a los corintios es de reprensión, no es de que estaba muy contento Pablo porque los corintios caminaban fiel, no, se dejaban engañar. Y el problema con la doctrina o sea, que no es sana, la doctrina que es desviada de la sincera fidelidad a Cristo, esa daña tanto que la gente, como decía Roberto anoche, ya no tiene capacidad de sentir, ya no siente, porque su corazón, fíjate que es una cosa muy extraña, pero la mala doctrina, la falsa doctrina, no solo no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Y al no haber lo que Roberto nos explicaba anoche, una respuesta a la intención buena del Espíritu Santo de redarguir nuestro pecado, nuestras malas intenciones, nuestros trucos y nuestras mentiras, nos endurecemos en el corazón, y esa es una situación bien dura. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes han recibido a otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, y lo toleran. Y desgraciadamente esta es la situación en el día de hoy de muchos que se dicen cristianos, que van a las iglesias, se meten a las iglesias, pero realmente las intenciones no son buenas. Número 2, ¿cuál fue el número 1? Buenas intenciones. Número 2, buenos propósitos. Y esta palabra, o esa frase, buenos propósitos, habla de deseos fuertes de hacer algo, ¿sí? Pero estos deseos fuertes de hacer algo, pues se entiende, por lo que vamos a leer, de que son deseos fuertes de hacer algo para Dios, ¿me entiendes? Para acercarte más a Dios. Son deseos fuertes de hacer algo por tu familia, ¿me entiendes? Por tu esposa, por tus hijos, por la gente en tu congregación. O sea, que tú te entregues totalmente. Entonces, el deseo fuerte debe ser agradar a Dios siempre. Y este está en 1 Tesalonicenses 2:4. Dejen abierta ahí su Biblia, porque esos son los textos que estamos estudiando. Y este segundo principio está, de buenos propósitos, está en 1 Tesalonicenses 2:4. Fíjate, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Fíjate, Dios le había confiado en el evangelio. ¿Qué tan confiable eres tú como para que Dios te confíe algo? Bueno, déjame decirte, ya te confió mucho. Te confió una esposa si eres casado, te confió unos hijos, pero ¿cómo los estás llevando? Si eres pastor,
te confió una congregación, sean 10, 5, 4, 2 o 20,000. ¿Sí? Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, o sea, conforme a la palabra de Dios. No como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Fíjate, en primera instancia, nosotros, los varones, los pastores, los esposos, los padres, debemos de tener buenos propósitos. ¿Cuál es el buen propósito aquí? Que la definición es un deseo fuerte de hacer algo, y aquí es agradar a Dios sobre todo. Agradar a Dios sobre todo. Lo que haces en tu trabajo, los que tienen su trabajo secular o su negocio, lo que hacen y cómo lo hacen, cómo hacen sus negocios y todo ese asunto, ¿agrada a Dios? ¿O eres de los que tienen que fomentar la corrupción para poder sacar algo? No sé cuántos escucharon la noticia hace este inicio de semana de que México pues cada vez está entre los países más corruptos del mundo. ¿Sí oyeron eso? A mí me da una vergüenza eso. ¿A ustedes no les da vergüenza? Nada más que resulta que los países se componen de personas, de hombres, de seres humanos. Y es una pena que por un lado, yo la verdad les soy sincero, hablando transparentemente, yo la verdad no me dan ganas de celebrar 200 años de libertad. ¿De libertad de qué? ¿Para qué? Para hacer todo lo que se hace en este país. A mí me da vergüenza. Cuando yo salgo a otros lugares, a veces por el tono de voz, a veces llegas al aeropuerto, etcétera, así, o en un restaurante, y siempre preguntan, tú no eres de aquí, ¿verdad? O no sos de acá, o qué sé yo, y no, y ¿de dónde sos? ¿O de dónde eres? ¿De dónde vienes? Y me la pienso 2 veces. ¿Saben por qué? Porque siempre, en el 98% de las veces, cuando yo les digo de México, siempre me dicen, oiga, es cierto que ahí son bien corruptos, que los políticos, que la gente, que los agentes. Y yo digo, mejor voy a decir que vengo de la luna. A mí me da vergüenza, la verdad. ¿A ustedes no les da vergüenza? Bueno, si les da vergüenza, no fomenten la corrupción. Se quedaron muy callados. No hubo ni un amencito. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. En Gálatas 1:10, Pablo precisamente sabía este principio, como hombre, como varón, pero también como ministro. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál favor buscas? ¿El de los hombres o el de Dios? Mira, Pablo dice, haciendo una interrogación, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Entonces aquí Pablo nos está enfatizando que el deseo más grande, el buen propósito, el propósito más, digamos, enfático que debemos de tener los varones, los pastores, los ministros, es agradar a Dios. El problema es cuando queremos agradar a los hombres, entonces en ese momento algo sucede, nos bloqueamos y desagradamos a Dios. No podemos agradar a los dos, ¿verdad que no? Siempre que tú quieras agradar a Dios, siendo un hombre de integridad, siendo un hombre de verdad, siendo un hombre como Job, perfecto, que ya estudiaremos luego esa palabra, que era un varón perfecto, era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga, ese tipo era notable, ¿eh? Y bueno, ya les hablaré un poco más de él. Pero buscar agradar a los hombres es siempre querer ganar su favor. Pero a veces con tal de ganarnos el favor de los hombres, hacemos a un lado los principios de Dios. Por ejemplo, hubo un líder en Israel, se llamó Aarón, ¿se acuerdan?
Ese hombre, su tarea de él, su responsabilidad delante de Dios era guiar al pueblo hacia Dios, ¿sí o no? Y Moisés se había tardado allá en el monte recibiendo las tablas de la ley. Entonces llegó la gente y le dijeron: oye, Aarón, pues Moisés ya se tardó y queremos avivamiento. Y queremos esto y queremos lo otro, y pues queremos celebrar, queremos hacer fiesta para Dios. Y pues haznos unos dioses, ¿no? Imagínate cuando tu esposa te dice: oye, pues sí, vamos a la iglesia y todo, sí, pero ¿sabes qué? Llévame al palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara, ¿no? Que al cabo, pues, ¿qué tiene? Y tú, con tal de agradar, ¿qué puedes encontrar allí? Bueno, a lo mejor te dices: que quiero ir a ver a la hermana Yuri. Entonces, ahí te vas a encontrar, varón, con un conflicto de liderazgo. Si para ganarte el favor o el agradar a tu esposa tú violentas la palabra de Dios, te metes en una bronca. El problema es que vas a arrastrar a la familia. Y este país se va a hundir más por tu culpa y por mi culpa. Entonces les dice: haznos unos dioses que vayan delante de nosotros y queremos hacer una fiesta para Dios. Y en lugar de reprenderlos, en lugar de decirles: pero ¿qué les pasa? O qué sé yo, qué les pudo haber dicho, ¿no? Reprenderlos, decirles: no, ¿qué están diciendo? ¿Que no son el pueblo de Dios? Les dijo: ok. Y ahí se juntó la primera ofrenda, de la que hoy es muy, muy común en las iglesias, ¿verdad? Pues traigan sus relojes, traigan sus anillos, traigan todo lo de oro, traigan todo, y aquí ahorita hizo una ofrenda. Y juntó todo el oro, lo fundió, les hizo un becerro, hicieron un fiestón para Jehová, dice. Pregunta: ¿eso agradó a Dios? Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Desciende, porque tu pueblo, así le dijo, tu pueblo se corrompió. Dice: ¿mío? ¿Tuyo? No, los míos no son idólatras. Los míos no, yo no quiero de esos. Eso es lo que podemos definir como corrupción espiritual. Y si algo existe hoy en el cristianismo, es una corrupción espiritual espantosa, hermanos. Entonces desciende y se encontró con aquel fiestonón, y bueno, las consecuencias fueron terribles. Hubo 20 y tantos mil muertos, dice la Escritura. ¿Y todo por qué? Porque un líder, un pastor, en este caso Aarón, un hombre de Dios, no supo qué hacer cuando sintió la presión de la gente que le pedían cosas. Escuchen bien, pastores. La gente, los que son pastores aquí o líderes, la gente siempre se va a acercar con nosotros para decirnos qué es lo que quieren. O lo peor que puedes hacer es pasarles una hojita o preguntarles: hermanos, ¿de qué quieren que les predique? ¿De qué quieren que les enseñe? Es como si el director de alabanza dice: ¿qué quieren que les cante? Pues espérame, los cantos no son para ti, no son para la gente. Es como si tú le dices a tu hijo: hijo, ¿qué quieres de comer? ¿Qué te va a decir el niño? Quiero un filete de pescado, así de unos 400 gramos, con un montón de vegetales, de lechuga, zanahoria, un poco de arroz integral. Te pide eso, te pide pura chatarra, ¿sí o no? Pura chatarra te pide. Entonces la gente no está para decir qué quiere, porque la gente siempre te va a pedir, como Israel, te va a pedir cosas que no le convienen. El problema está: ¿qué vas a hacer, varón? ¿Qué vas a hacer, pastor? Y ahí vemos que fue trágico, las consecuencias fueron trágicas. Seguimos allí en Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba, ¿qué? Que prueba nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Que Dios va a probar tu corazón, mi corazón. Si le hemos de agradar a Él o vamos a agradar a otros.
Entonces, ¿cuál fue el número 1? Buenas intenciones. ¿Cuál fue el número 2? Buenos propósitos. El número 3 es la sinceridad y la transparencia. La sinceridad y la transparencia. Y esto significa hablar con verdad, sin fingimiento. En 2 Tesalonicenses 2:5, ahí nos dice este rasgo de todo que debe tener todo varón que es líder en su familia, que es líder en su trabajo, o es pastor, es líder espiritual, guía espiritual, sinceridad y transparencia. 2:5 dice, porque nunca, ¿qué significa nunca? Esa palabra es impresionante, de la boca del apóstol. Dice, porque nunca, y eso está, a mí como que me obliga a detenerme allí, nunca, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca. Aquí la palabra lisonjeras viene del griego kolakia, que significa palabras bonitas, palabras dulces, pero llevan el sentido de adular para ganar el favor o sacarle algo al otro. ¿Y qué decía Pablo? Dice, yo nunca les diré cosas bonitas para tenerlos contentos. Yo nunca les voy a decir cosas dulces para tratar de ganarme su favor y que digan, ay, qué bueno es el apóstol Pablo. No, ese tipo, ese apóstol, ese hombre de Dios, cuando había que hablar y reprender con autoridad, lo hacía. Aquel fornicario de 1 Corintios 5, los líderes de la iglesia de Corinto no hicieron nada. Y Pablo se enteró y dijo, no, ese échenlo de la iglesia, sáquenlo de la iglesia. Ahí había que mostrar firmeza. ¿Y qué hacemos ahora? En lugar de que haya disciplina en la iglesia, se tolera todo. Lo que decía Roberto anoche, pues sí espanta, ¿no? Iglesias que hoy están diciendo, yo nunca les voy a decir de pecado. Pero yo tengo un amigo, bueno, y ahorita estamos como en stand-by en esa supuesta amistad, porque está haciendo y diciendo cada cosa que yo digo, ay Dios. Pero un día me mandó unos discos. Entonces, bueno, es un buen predicador, yo siempre lo catalogué así, pero la corriente es tan fuerte que si no te paras bien, te arrastra la corriente. Entonces puse uno de sus discos, iba en mi auto y lo puse. Entonces, ya saludó a su congregación, la saludó y dice, hermanos, pues yo quiero decirles que les amo. Y saben, los amo tanto, escuchen bien lo que les voy a decir, dice. Íbamos mi esposa y yo. Los amo tanto, dice, que si un día alguno de ustedes comete algo, un pecado grave, yo no le voy a decir nada, por amor. Y nos volteamos a ver así mi esposa y yo, ¿qué dijo? Y lo regresamos. A ver otra vez. Y dijo lo mismo. Y todavía lo regresó otra vez. Dije, ¿qué es eso? ¿Qué dijo? Y luego me dice mi esposa, es como si yo te dijera, me dice ella, oye, ¿qué onda? Pues habla y dile que. Dice, me dice ella, es como si yo te dijera que puedes hacer lo que sea, hagas lo que hagas allá afuera y yo no te voy a decir nada porque te quiero mucho. Pues así está ahorita la cosa. Entonces Pablo decía, no, yo nunca hablaré palabras bonitas, ni dulces, ni aduladoras para ganarme el favor de nadie. Ahora, no confundas el romanticismo, decirle cosas bonitas a tu esposa, por favor, porque luego a veces hace falta tanta sabiduría. ¿Sabes para qué sirve la sabiduría de Dios? Para aplicar el conocimiento. Ese es otro asunto, porque tú vas a llegar y, oye, estás muy gorda. Oye, y la vas a sacar de onda y te va a decir, ¿pero por qué me dices eso? No, yo no soy adulador. No confundas, varón. No, y a veces, miren, tengo que, yo me he visto en la necesidad de ser así, punto y coma, porque a veces dice una cosa y el pastor dijo. Y ni oyendo así todo el cassette,
captan a veces las ideas. Es bien difícil eso. Ahora imagínate donde no les predican el evangelio. Es un collage, es una capirotada, es una escamocha. Bueno, todos esos términos, los que viven en otros países, es una ensalada de frutas, pues. De todo ahí. No, nada que ver. Fíjate, Jeremías 23:16. Fíjate la clase de líderes que se dio aquí y de varones que se decían de Dios. Pero fíjate lo que dice Jeremías 23:16. Este tipo de hombres empezaron a proliferar en Israel, que se apartaba de Dios, y eran profetas, y en lugar de reprenderlos, como nos explicó ayer Roberto, que el profeta está para reprender el pecado del pueblo. Y vean cómo los profetas lo que hicieron en ese tiempo. Jeremías 23:16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, hay que discernir lo que hablan. Mira, es bien fácil, métete allí al internet, y como dijo un hermano, allí en Tuyú, allí yo lo vi, allí métanse a Tuyú, y vean todos esos que profetizan, escúchenme bien, y vean lo que profetizan, puras palabras dulces, aduladoras, cuando el mundo y la iglesia está inundada de maldad y de pecado, y no cumplen su ministerio, y son aduladores. Y Dios dice: no les creas, porque ¿cómo Dios va a enviar un profeta a decirles todo está bien, Dios te va a hacer rico, Dios te va a bendecir, Dios todo bien contigo, gloria a Dios? Estés como estés, ese es un falso profeta. Ahora, en Judas, en la epístola de Judas, en el versículo 16, o 1:16, como quieran, fíjate lo que dice allí, hablando de este tipo de gente. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Escuchen lo que viene, cuya boca habla cosas infladas. Hablar cosas infladas es exagerar en la adulación, ¿sí? En que tú estás fraudeando, estás mintiendo, estás en adulterio, estás viendo pornografía, y llega un profeta de esos o un hermanito que quieren quedar bien con todos y te dice: no, todos, no te preocupes, todos tenemos problemas. Ay, Dios sabrá comprender que tú estás en eso. No te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa, y mucho. Dice: cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. Ahí está. ¿Para qué? Para sacar provecho. Mira, cuando conmigo se me acerca una persona y me empieza a decir que yo soy el que soy. Una vez le dije a un hermano: no, gracias hermano, eso ya me lo había dicho el diablo. No, hermanos, no se acerquen así, o sea, no hablen así. No, hermano, es que ¿usted qué? Por favor, pongan los pies en la tierra. No, y todavía peor, después de decir algo como esto, se acerca gente y dicen: yo sé que a usted no le gusta que le digan cosas, pero toman eso, lo voy a decir. Pues ¿dónde tienes el cerebro? ¿En los pies o dónde? Es que, hermanos, ¿y todo por qué? Porque, o sea, ¿qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Qué? Y Pablo dice: no, yo nunca usé de palabras lisonjeras. O sea, ¿qué te cuesta hablar las cosas con sinceridad, sin motivaciones desviadas? Así, un hombre transparente, así como Pablo. Pero seguimos en el versículo 5. Nunca usamos de palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia. Encubrimos avaricia. Aquí avaricia significa literalmente amor al dinero. ¿Se acuerdan de Judas cómo encubrió? ¿Cómo encubrió de tal manera su avaricia? Que engañó a todos, menos
a Jesús. Y a veces somos tan inocentes, esa es la palabra, tan ingenuos en pensar que yo puedo esconder, encubrir cosas y ciertamente los que me rodean no se pueden dar cuenta, porque lo puedo encubrir de tal manera que la gente no se da cuenta, pero a Dios le podemos encubrir las cosas. Les pregunto, varones, díganlo con convicción. Entonces, ¿por qué nos empecinamos en seguir encubriendo? Fíjate, Judas lo hizo de tal manera que en la última cena, la cena que estaba celebrando Jesús de la Pascua con sus discípulos, dice que Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, y todos se miraban: seré yo maestro, seré yo maestro. Entonces Jesús dice: el que tome un pedazo de pan y lo mete en mi plato, ese es. Y el Judas se levanta y mete el plato. Y Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo ya. Fíjate, diciéndolo Jesús, y estaban los discípulos alrededor, entonces sale Judas. Se salió a hablar y pactar. Ahora que está de moda pactar, él pactó con dinero con aquellos traicioneros también, y se fue y les dijo: por 30 monedas se los entrego, lo que es hacer, hazlo ya. Y se salió y se fue. Y los discípulos, habiendo oído lo que Jesús dijo, dijeron: ¿y a dónde va Judas? Y luego dijeron: va a ir a darle de comer a los pobres. Su discernidor estaba oxidado. O sea, estaba en ciernes, estaba desarrollándose. Pero aquí lo que yo quiero enfatizar es Judas, ¿cómo logró encubrir toda la avaricia? ¿Cómo logró? De tal manera que hasta el final los compañeros de él, los discípulos de Jesús, nunca lo vieron. Claro, tenían 3 años y medio apenas caminando con Jesús. Pero a esas alturas ya ellos deberían de discernir. Pero ¿qué me dice cuando Zafira y Ananías llegaron ahí a la iglesia y dejaron la ofrenda de una heredad que vendieron? ¿Se acuerda? Y Pedro, que estaba en esa noche allí, dijo: Ananías, ven para acá. ¿En esa cantidad vendiste tu heredad? Sí, en esa. Dice: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, le dice. Y en ese momento cayó fulminado. El Pedro del libro de los Hechos al del Evangelio dio un cambiazo tremendo. ¿Lo alcanzan a percibir? Allá en el libro de los Hechos ya discernía, ¿sí? Ya captaba, ya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había descendido sobre ellos. Y el Espíritu Santo da dones según Él quiere. Y Pablo dice: pidan los mejores dones. Y la gente no pide eso. La gente pide casas, carros, porque eso les han enseñado. Y si tú eres un líder, si tú eres un varón, dile: Señor, dame un don de sabiduría. Dame el don de conocimiento, de discernimiento, para saber cómo hacer y entender y discernir las cosas. Poder aconsejar a mis hijos, dirigir a mi esposa, para dirigir a la iglesia se necesita una sabiduría, hermano. Que fue lo que hizo Salomón: Señor, tu pueblo es muy grande y yo soy muy joven y no sé entrar ni salir. Señor, dame sabiduría, le dice, porque tu pueblo es muy grande y no sé qué hacer. Dice que agradó a Dios la petición de Salomón y le dijo: te doy la sabiduría, y no solo eso, cuando no me pediste dinero, tesoro, riquezas, te doy la sabiduría y te añado lo otro. ¿Y qué hace la gente hoy? Al revés, ¿sí? Piden aquello y aquello no les es dado, piden lo material y lo espiritual no se los da. Es al revés. Entonces Pablo dice: ni encubrimos avaricia. Y luego dice el mismo versículo 5, Dios es, ¿qué? Testigo. Dios es testigo. A Dios no lo podemos engañar. Número 4,
¿Cuál fue el número 1? Buenas intenciones. Número 2, buenos propósitos. Número 3, sinceridad y transparencia. Número 4, humildad. Humildad es la virtud que reconoce sus limitaciones ante Dios. Eso es una definición de la humildad. Versículo 6 de 1 Tesalonicenses 2:6 dice: ni buscamos gloria. Ay, ¿qué es lo que busca la gente hoy? ¿Qué es lo que buscan muchos hoy? Eso. Aquí gloria significa reconocimiento de los hombres. Ni buscamos gloria de los hombres. O sea, Pablo dice: yo no ando buscando la gloria de los hombres. Yo no ando buscando que me premien con Óscares, Grammys. Yo no ando buscando gloria de los hombres. Yo no necesito andar buscando el reconocimiento de nadie. Dice: ni buscamos gloria, reconocimiento de los hombres, ni de vosotros. Les dice Pablo a los tesalonicenses: ni de otros. No, Pablo era diferente, ¿eh? ¿Lo alcanzan a ver? Si Pablo viniera ahora y mirara la calidad de ministros que están hoy en la iglesia, le daba vergüenza, como nosotros nos avergonzamos de que México sea corrupto. ¿Qué es esto? ¿Estos son pastores? ¿Estos son líderes? Pues estos nada más están buscando el reconocimiento. Estos nada más están buscando que la gente les aplauda. Estos nada más están buscando hacer títulos para presentarlos como su currículum. Estos nada más están buscando reconocimiento. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Jesús dijo de él: profetas, hubo muchos y tremendos, imagínate, Isaías, un Jeremías, tremendos hombres, pero dijo: pero como ninguno, como Juan el Bautista. Era la voz del que iba a preparar el camino del Señor, enderezar las sendas, y los guiaba al arrepentimiento. Pero cuando lo vio bajar ahí en el río para ser bautizado, y lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oíd, a él seguid. Y luego dijo él: es necesario que yo, ¿qué? Mengüe. O sea, que mientras menos yo aparezca y me vea, es necesario que yo mengüe, porque en ese momento Juan era tenido por un profeta, sí, pero pues no lo querían tanto así que le cortaron la cabeza, porque le dijo al gobernador allí, le dijo: no te es lícito tener a esa mujer por esposa, es la esposa de tu hermano. Y a la señora no le gustó, y como tenía autoridad, le cortaron la cabeza. Entonces, ese Juan el Bautista, él buscaba el reconocimiento de Dios, tan así que desagradó a la gente que le rodeaba. Pero él mismo, cuando Jesús se manifiesta, él dijo: es necesario que él crezca, que él ¿qué? Crezca, y yo mengüe. O sea, el que debe de ser visto, el que debe ser predicado, el que debe ser adorado, reconocido y todo, es él. Esto se llama un ministro de Dios que no busca reconocimiento de los hombres. ¿Entienden eso, verdad? Porque se les ve en la cara que lo están entendiendo. Pero ¿qué se ve hoy en las convenciones de pastores? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve cuando se juntan los pastores en una ciudad para hacer X evento, qué sé yo? Mira, yo estaba hasta acá, hasta la coronilla, como es de ese tipo de reuniones. Estaba, voy a decir una palabra fuerte, asqueado de ese tipo de reuniones, hermano. Siempre era lo mismo. Siempre era lo mismo. Y sigue en muchos lados siendo lo mismo. Más de 30 años juntándome con pastores, hermano. Y siempre cuando se hace algo, ahí estábamos. Queremos traer al evangelista, queremos hacer a la tribu. Hermanos, a ver, ¿cómo vamos a organizarnos? Pues yo quiero ser el presidente. ¿Y tú por qué? Y total, ya ahí se repartían todos los huesitos. Y luego otro decía: no, yo no voy a participar. ¿Por qué? Pues a mí no me toman en cuenta. O déjenme hablar, déjenme cantar, yo canto. ¿Vieron cómo aborrecía yo esas reuniones, hermanos? Pero con odio jarocho.
asqueado. Porque lo único que salía allí era el hambre, el deseo de ser vistos por la gente. Una vez que se trajo a un evangelista muy reconocido, estaban allí, bueno, me soltaron a mí un huesito y estaba yo ahí entre los sabuesos, que no ladrábamos nada. Y entonces el director, pues el presidente de la mesa esa dice: hermanos, pues va a ser allí creo que fue en la Plaza de Toros y es grande. Y dice: vamos a hacer una plataforma de unos 100 a 150 metros cuadrados. Y todos: sí, amén, amén. Y yo me quedé así, dije: no puede ser lo que estoy oyendo. Entonces yo le dije: ¿y para qué hacer una plataforma de ese tamaño? O sea, más o menos de este tamaño, un poquito más grande a lo mejor. Y dice: no, pues es que ahí vamos a poner las sillas y ahí nos vamos a sentar todos los hombres de Dios para que el pueblo nos vea. Así dijo. Yo le dije: mira, a mí mi gente todos los domingos me ve. Yo necesito ¿por qué mejor no nos bajamos de ahí y nos vamos a donde está la gente, el pueblo, y oramos por ellos, les ministramos por la hora de que se oraba y todo eso? ¿Por qué queremos estar acá? No, y olvídate cuando ponemos un trono alto y sublime acá arriba en la plataforma. Todo eso apesta. Y Pablo no era un apestoso. Ahí suena fuerte, ¿verdad? Ahí habla muy fuerte el pastor. No, yo les hablo con claridad. Y Pablo no era ningún apestoso. Fíjate lo que dijo: yo no busco gloria de nadie. Yo no busco reconocimiento de vosotros, les dijo a los tesalonicenses, ni de otros, de nadie. ¿De quién debemos de buscar la aprobación? De Dios, hermanos. ¿Sabe que el olor espiritual tiene un olor agradable delante de Dios, sí o no? Olor fragante, dice la Biblia. Sacrificio a Dios acepto. Hay un olor que sube ante el trono de Dios de fragancia hermosa cuando todo lo que hacemos es de corazón recto y limpio. Y es un olor fragante, aceptable a Dios. Pero también el olor de la carne huele. A veces estamos tan acostumbrados a los olores que ya nos damos cuenta que huele mal cierto olor. ¿Sí? Hay gente que no se baña, algunos de ustedes saben eso. Y se acostumbran al humor, que piensan que no, me bañé hace 3 días. Pero los demás, ¿por qué? Porque nos acostumbramos tanto al mal olor que nos acostumbramos y ya no lo distinguimos. Hermanos, las obras de la carne huelen delante de Dios. Podemos a los demás a lo mejor con un poquito de perfume disimular, ¿no? Pero delante de Dios, el olor grato, producto de un corazón limpio, de la humildad, de buenos propósitos, de buenas intenciones, ese sube, hermanos, y Dios lo huele. Vamos adelante. ¿Cuál fue el número 1? Buenas intenciones. Número 2, buenos propósitos. Número 3, sinceridad y transparencia. Número 4, humildad. Número 5, buen trato a los demás. Vamos a 1 Tesalonicenses 2:7. Buen trato a los demás. Dice 1 Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira, este es el lado tierno del apóstol, del hombre de Dios. Yo tuve un maestro en la escuela bíblica, Miguel López, un maestro de la Biblia ejemplar, un hombre que yo respeto mucho. Y él dijo, cuando nos enseñó algo de la vida de Pablo, él dijo: yo le he puesto
a Pablo el hombre de hierro y de terciopelo. Así quiero definir a Pablo. El hombre de hierro, hablando de lo firme, sólido, inquebrantable hombre de convicciones cristianas sólidas, y que no iba a tolerar que el evangelio se torciera, y que no iba a tolerar que las falsas doctrinas se metieran a la iglesia, y por eso le escribía a Timoteo, dice, no permitas esas cosas. Ese es el hombre de hierro que no permitía por nada que la palabra de Dios se violentara. Dice, pero también Pablo tenía el lado de terciopelo, de suavidad, y aquí se ve. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces ahí está el lado tierno del apóstol. Con los corintios, ¿cómo fue? De hierro. Con los gálatas, ¿cómo fue? De hierro. Oh, gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para apartarse de Cristo y del evangelio? Era el hombre de hierro. Pero a ellos mismos que les habló sólidamente, dijo en 6:1 de Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, era el hombre de hierro en cuanto a las verdades de Dios, pero tierno, por otro lado, en su relación y en su trato. Versículo 8, según Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, en un afecto sincero, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Varones, hombres de Dios, pastores y esposos, tenemos que tener un equilibrio en cuanto a este aspecto en la vida de Pablo, el hombre de hierro y el hombre de terciopelo. O sea, el hombre de hierro que no se dobla fácilmente y el hombre tierno. Porque a veces nos quedamos en uno de los dos extremos, y los dos, cualquiera de los dos extremos, si eres un hombre de hierro, bueno, hay que tener el equilibrio, pero si eres de hierro en todo, vas a tronar a tu esposa. ¿Me explico? Si eres de hierro en todo, vas a tronar a tus hijos. Tienes que mostrar el lado tierno en tu trato con ellos. Pero en tu trato con tus hijos, por ejemplo, tienes que ser de hierro en cuanto a las convicciones bíblicas, espirituales. No, hija, no, hijo, no te doy permiso que vayas a esa fiesta donde va a haber un montón de marihuana. No, pero que papá, que no vas a ir. ¿Me estoy explicando? Oye, papá, se te acerca ahí el chavo de 16 años. Oye, papá, fíjate que tengo un problema. ¿Qué? Pues me gustan los chavos de la escuela. ¿Qué? No, eso es que nos han dicho que las preferencias sexuales no tienen nada de malo. Que no, eso dijo el maestro. ¿Eso dijo el maestro? Ah, ¿qué vas a hacer allí? A ver, ¿qué vas a hacer con esa aberración? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mostrar de terciopelo o de hierro en cuanto a lo que dice la Biblia? ¿Cómo? A ver, la verdad no saben algunos. De hierro. Espérame, hijo, espérame. Mira, así dice la Biblia, hijo. Así dice la Escritura. Es una abominación delante de Dios. ¿Y qué te dicen los psicólogos? Que seas tierno, compasivo, paciente, y que toleres eso porque pues así nació. El problema es que algunos varones, algunos esposos no nos falta ese equilibrio del hombre de hierro y el hombre tierno. De hierro se debe ser en cuanto a las cosas de Dios, pero la ternura es aplicar la sabiduría, ¿sí? Y cuando se requiera del lado tierno, ser tierno, compasivo,
misericordioso, paciente, porque también de eso habla el Señor sobre el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Ahí está. Ahí está. Vámonos sobre el final. ¿Cuál fue el número 1? Buenas intenciones. Número 2, buenos propósitos. Número 3, sinceridad y transparencia. Número 4, humildad. Número 5, el trato a los demás. Y número 6, entrega y dedicación. Entrega y dedicación. Versículo 9 de 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 2:9. Dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Trabajo y fatiga. Aquí habla de entrega y dedicación. Mira, la diligencia y no la pereza ni el descuido distinguieron a Pablo. No. Él nunca buscó fórmulas milagrosas para hacer las cosas de Dios, o cosas así mágicas para a las 3, 1, 2, 3, ahora y ya, y pum, ya se hacía lo que él decretaba. No, Pablo no era un esotérico más como hoy hay un montón. No, escúchame bien. Debemos, el varón de Dios, como Job, el varón de Dios que Dios está buscando en nosotros formar, es un varón que se entrega y está dedicado en primera instancia a Dios. ¿De qué le sirves tú a una esposa que está allá en tu casa esperándote cuando andas a medios, chiles como decimos acá, cuando andas a medias, cuando andas con convicciones todas endebles y que, ay, pues será o no será, me comportaré una vida santa o no? Pues todos hacen, mira, hasta el pastor fulano que es bien famoso, mira lo que hizo, ya está predicando otra vez. Pues no ha de ser tan malo hacerlo. No se engañen, no nos engañemos, hermanos. La Biblia es muy clara, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. O sea, aquí se ve claramente que él trabajó con entrega y dedicación. O sea, como ministro aquí. Pablo nunca buscó atajos para formar un discípulo. Pablo siguió las normas de la paciencia, del trabajo, de la dedicación para formar discípulos para Jesucristo. Jesús se tardó 3 años y medio y medio zancochados quedaron, ¿verdad? Con el discernidor apenas como naciendo. Y ahora nos dicen que con un encuentro y un posencuentro ya eres líder. Esos son líderes maruchan, líderes de plástico, líderes de microondas que no sirven para nada, son desechables. La prueba está cómo se está cayendo todo ese sistema. La prueba está tantas broncas que están surgiendo en las iglesias que entraron a ese error del G12. Se están cayendo como soldaditos. ¿Por qué? Porque no había carácter, ¿me entiendes? ¿Cómo se va a formar alguien? ¿Cómo alguien va a ser un líder, un varón hecho y derecho, con corazón limpio, con buenas intenciones, buenos propósitos, con humildad? Pues todo eso es un proceso que el Señor va haciendo en las vidas de nosotros, ¿sí o no? Roberto ayer lo explicó bien. Yo me arrepentí de todo corazón, nací de nuevo, pero vi que todavía tengo cosas y que me llevaban la carne. Entonces imagínate, en 3 días ya salen líderes. No inventes, compadre. No se dejen engañar. Y esto va para los pastores, hermano, porque empieza que todos queremos una iglesia que crezca y ay, pues ya está creciendo, ya las ovejitas ya son 40, ya son 60, ya son 80, hay que levantar líderes. Te tiene que costar levantarlos de calidad. Si quieres de esos G200, pues puedes tener 500. Pero no, esos no son los líderes de los que la Biblia habla, fíjate. No lo vamos a estudiar, 1 Timoteo capítulo 3, ahí están los requisitos de los que quieren servir en la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
O sea, obispado significa supervisión, ministerio dentro de la iglesia para dirigir a la iglesia. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, que no tenga cosas graves que lo acusen. Marido de una sola mujer, o sea, que no tenga dos a la vez. Sobrio, contrario a borracho. Y hoy se emborrachan en el púlpito, imagínate. ¿Quién los entiende? ¿Te quedas con la borrachera de los púlpitos y de algunos que andan ahí, o te quedas con la sobriedad de la Biblia? Yo me quedo con la sobriedad de la Biblia. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no codicioso de ganancias deshonestas. Para tener hombres así, nosotros ya vamos para 29 años que iniciamos esta congregación. Déjenme decirles, ya hay frutos de gente que ya está dando muchos frutos, pero han pasado 29 años. Si ahorita lo que está pasando de mucha gente que está siendo enviada y están levantando casas de oración y dicen, muchos dicen, pastor, pues yo quiero hacerle así. ¿Y qué piensas? ¿Cómo crees tú que es? O que no, pues enviar. Sí, pero ¿a quién vas a enviar? ¿A quién vas a enviar? ¿O quién va a asesorar a quién o cómo? Pues enviar y hay que Dios los use. Espérame. En Antioquía, ¿a quiénes enviaron? A Pablo. ¿Sí o no? Les impusieron las manos. ¿A quién? A Pablo. Y y les impusieron las manos y los enviaron, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron a Pablo. ¿Cuántos años estuvo allí? Nada más en Arabia se pasó 14 años. Y ahora nos vienen con unos encuentrillos. No inventes, compadre. No se dejen engañar, hermanos. Tiene que haber entrega. ¿Quieres que tu matrimonio sea sólido? ¿Realmente se respire la atmósfera de paz y de amor? ¿A poco creen que con una oración? ¿A poco creen que con un congresito de varones ya vas a tener? No, hombre, olvídenlo. No, es nada más como para despertarles el hambre de Dios, el querer agradar a Dios. Pero tú vas a construir tu matrimonio día con día. Quisiera decirles plásticamente que tu matrimonio, puedes tener un matrimonio feliz nada más decretando 2, 3 cositas y declarando 2, 4 cosas. No es así, eso es un engaño. No es así. Entonces tiene que haber entrega. Muchos quieren que sus negocios apenas lo ponen ya se quieren ser ricos. Trabaja. Pues ¿cómo? Pues yo declaro, que sigue con tus declaraciones. Entonces que declaran, el 90% o más del 90% están frustrados, porque ya se dieron cuenta que no es verdad lo que les enseñaron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que trabaja, ¿sí o no? Con diligencia, Dios bendice al que trabaja con diligencia, con empeño, con dedicación, que se levanta temprano y empieza por llegar temprano a la reunión de varones. Es que es trabajo y dedicación, hermanos. Es trabajo y dedicación. Cuando yo llegué como a las 8:20 más o menos, y había ya un grupito de varones allá afuera esperando. Entonces entré yo aquí, pues estaba solo, estaban arreglando un poco, y le dije ahí a uno de los de mantenimiento, le dije, oye, ábreles porque hay una fila impresionante de varones que quieren entrar. Y me dice, ¿de veras? Ahorita le abro. Le digo, no, pues es verdad, ahí hay una fila. Son 3, le digo, pero pues 3 son 3. Y finalmente, después de una entrega y dedicación, el último principio, buena conducta. 1 Tesalonicenses 2:10, buena conducta. Dice así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán, mira este versículo, de cuán santa, justa,
e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ese versículo a mí me lanza un reto, me lanza un desafío. Dice, ay Pablo, ¿para qué escribiste esto? Por eso a muchos no les gusta leer la Biblia, aunque van a la iglesia. Por eso a muchos predicadores no les gusta predicar la Biblia, porque se encuentran con textos así. Y por eso nada más buscan los textos bonitos. Imagínate nada más, que tú te paras delante de tus 25 hijos que Dios te dio, y delante de tu esposa, y te paras ahí delante de todo el montón de tus hijos ahí, y les dices, hijos, ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente me he comportado con ustedes. ¿Te imaginas? Algunos se pusieron rojos de la cara. Imagínate que como pastor llega el domingo y me paro y les digo, hermanos, ustedes son testigos y Dios también, de cómo me he comportado santa, justa e irreprensiblemente con vosotros los creyentes. ¿Te imaginas, hermano? Me cuesta trabajo leer ese versículo. ¿A ustedes no? Yo digo, no. Y luego, como decía, me bendijo mucho la enseñanza de Roberto anoche. Esta es la única manera, como lo dijo él, de que el Espíritu Santo tome las palabras que se predican cuando es la palabra de Dios, y la toma el Espíritu Santo y nos redarguye. Ese es el ministerio de él. Y si yo soy predicador y no predico la palabra de Dios, entonces yo a mí mismo me estoy negando la posibilidad de ser reprendido por el Señor, de ser ajustado, perfeccionado, ¿me entienden? Pero a la vez estaré negando a la gente de mi congregación lo mismo. ¿A dónde iremos a parar? ¿A dónde irá a parar la congregación? Pues esto se debe de predicar. Imagínate. Si hay algo que hoy distingue a un montón, a un porcentaje pavoroso de gente que se dice pastor, ministros, profetas, apóstoles, es precisamente lo contrario. Su conducta no es santa, no es justa, y es totalmente reprensible todo lo que hacen desde el púlpito, desde solicitar ofrendas con pactos para que venga y tráigame $1,000 y yo voy a orar por su hijo que tiene SIDA y Dios lo va a sanar, y ahí viene la gente. Eso es totalmente reprensible, ¿sí o no? Entonces, la verdad es que hay que trabajar mucho sobre